Vamos a ver en este video los temas que están en el segundo trabajo práctico. Vamos a empezar con la ley de Joule. Esta ley está referida a lo que es el calor. Sabemos que la circulación de corriente en un conductor se produce calor. Otro ejemplo sería la lámpara. Cuando nosotros tenemos la lámpara encendida, esta lámpara está dando luz y al mismo tiempo produciendo calor. ¿Por qué? Porque dentro de ella está circulando una corriente. Esta ley nos da la fórmula, donde la fórmula está compuesta por un valor 0,24, que es un valor que siempre vamos a tener, la intensidad que se mide en ampere, resistencia que se mide en ohm y el tiempo. El tiempo tiene que tener en cuenta que siempre se trabaja en segundos. Cuando tenemos un problema a resolver y el tiempo nos está dando en hora o en minuto, siempre ese tiempo hay que pasarlo en segundos, siempre. Otro ejemplo que tenemos acá abajo, por ejemplo, son el calentador de agua, donde se ve la aplicación de esta ley, donde circula corriente en su interior y está produciendo calor. Otro es la plancha. La plancha es lo que se utiliza en la casa a nivel cotidiano. Ahora vamos a pasar al otro tema, que es resistencia. Esta resistencia, sabemos que la resistencia es la que se opone al paso de la corriente. Con esta ley que tenemos acá podemos calcular más que nada, la resistencia que tenemos en un conductor. Vamos a aplicar los temas, los 3 puntos de esta fórmula, donde tenemos la letra griega que es la ρ. Esta letra lo que indica es la resistividad del material del conductor. Sabemos que nosotros estamos utilizando en el material del cobre, lo que usamos nosotros. ¿Por qué? Porque el cobre es un buen conductor de electricidad y es barato. L es el largo, la longitud del conductor, y la C es la sección del conductor. Tenemos un ejemplo de cómo resolver acá. Por ejemplo, dice calcular resistencia de un cable de cobre de 100 metros de longitud, de 2 milímetros de diámetro, sabiendo que la resistencia del cobre vale a 0,175 ohmios por milímetro al cuadrado sobre metro. Rho, que es la letra que tenemos, esta Rho, sabemos que es la resistividad del material. El cobre va a tener un valor, que el cobre es lo que más utilizamos, y por ejemplo el aluminio tiene otro valor, resistividad, la plata también tiene otro valor, son todos diferentes, pero como acá te está especificando en el ejemplo que es resistencia del cobre, vale 0,175. Bueno, ¿cómo hacemos para resolver? Utilizamos la fórmula vista recién, pero lo primero que tenemos que hacer es calcular la sección, es decir, el área. ¿Cómo se calcula? Con esta fórmula, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Este diámetro nos da en el anunciado 2 milímetros. Como es al cuadrado, por ejemplo, nos va a quedar, cuando nosotros se resuelve esto te queda al cuadrado. Entonces multiplicamos 3 pi por diámetro al cuadrado, que es 2 milímetros al cuadrado, sobre 4, nos da este valor. Una vez que tenemos C, la sección, ya tenemos ρ, que es esto, y tenemos la longitud, que es 100 metros. Ahora lo que podemos calcular ya directamente es la resistencia de ese conductor, que nos va a dar 0,55 ohmios. Lo que en esta imagen se ve cómo se cancelan las unidades. Milímetro al cuadrado, o sea, con este milímetro, y metro con este metro, entonces nos queda ohm. Cabe recordar que un conductor, si es grueso, si el conductor es bien grueso, vamos a tener menos resistencia que un conductor más delgado o más fino. Lo mismo pasa con el largo. Si el conductor es largo, con una longitud, mientras más largo sea, vamos a tener más resistencia. Y mientras más chico, más corto, digamos, de longitud sea, vamos a tener menos resistencia. Vamos a pasar ahora a ver la ley de Ohm. La ley de Ohm, que seguramente ya la han visto, sabemos que la ley de Ohm se interpreta que la intensidad es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando aumenta la tensión, cuando aumenta B, intensidad aumenta. Cuando aumenta R, la intensidad disminuye. De esta fórmula podemos obtener otras dos, haciendo el despeje, donde podemos tener la tensión
y por R, intensidad por R, o la resistencia B sobre I, que se saca del famoso triángulo. Lo que voy a explicar en este paso va a ser cómo se calcula la resistencia en paralelo y en serie. En serie, cuando tenemos, por ejemplo, tres resistencias, como tenemos un solo camino, lo que se hace es se suman. Entonces sumamos las tres resistencias y nos da 30 ohms. La intensidad es la misma. ¿Por qué? Porque la corriente tiene un solo camino, no tiene distintos caminos, tiene un solo camino. Entonces la intensidad es la misma que circula por esta resistencia que por esta. Es la misma en las tres resistencias. Vamos a ver otro ejemplo que es una resistencia en paralelo. Acá tenemos dos resistencias, R1 y R2. Para calcular este tipo para calcular resistencia en paralelo se utiliza esta fórmula, ¿sí? De acuerdo, por si nosotros acá tenemos dos resistencias, entonces ponemos, acá sería R1 y R2. Entonces tenemos R1 y R2. Si tuviéramos otra resistencia paralela, es decir, tuviéramos otra resistencia acá arriba, se agrega más 1 sobre la resistencia que tengamos, y así sucesivamente. Pero como tenemos dos, se utiliza esta fórmula, solamente reemplazamos estos valores y nada más. También hay que tener en cuenta que la tensión va a ser la misma en las dos resistencias estas, pero la intensidad va a ser diferente. ¿Por qué? Porque la resistencia tiene dos caminos para circular. Va a tener mucho que ver la resistencia que va a tener. Es decir, la intensidad por acá va a ser distinta y 1 y 2 van a ser distintas. Tiene mucho que ver por la resistencia que tiene esta carga. Por último, voy a explicar el tema de lo que es resistencia en circuitos mixtos. Circuitos mixtos significa que vamos a tener el circuito en serie y el circuito en paralelo juntos, los dos juntos. ¿Cómo hacemos para calcular? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Lo voy a hacer, he hecho estos dibujos para que se vaya entendiendo cómo vamos a ir simplificando la resistencia para llegar de toda esta resistencia a una sola como acá. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? La resistencia total. ¿Cómo empezamos a calcular? Lo primero que tenemos que hacer es ver por qué lado empezamos, qué es lo que empezamos a calcular. Entonces vemos que lo mejor sería calcular estas dos resistencias, R3 y R4. Estas dos resistencias están en paralelo. ¿Sí? Están en paralelo. No están en serie, están en paralelo. Entonces, ¿cómo hacemos? Usamos la misma fórmula que hace rato. Entonces ponemos resistencia 3. Estas dos líneas significa que está en paralelo con R4. Reemplazamos los valores, nos da 2 ohms. Esta flecha nos está indicando que estos 2 ohms equivale a esta resistencia, es el valor de esta resistencia. Miremos la imagen 2, que teníamos dos resistencias, pasó a ser una, se simplificó. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos este circuito. Ahora vemos que tenemos R2 en serie con R34. Entonces ahora lo que podemos hacer es sumarla, nada más. Sabemos que en serie se suma, entonces sumamos R2 más R34, que nos da 6 ohms y sería esta. Vemos que de tener 2 pasamos a tener 1. Ahora lo que vamos a hacer es esta resistencia R234 está en paralelo con R5, entonces hacemos el mismo que hace rato, la misma fórmula. Reemplazamos el valor de R234 que es 6 ohms y el valor de R5 que es 3 ohms y nos da 2 ohms. Ahora llegamos a esta instancia donde tenemos dos resistencias, que las dos están en serie. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando está en serie? La sumamos, nada más que se suma. Entonces, por último, para sacar esto, sumamos R1 más R2345. ¿Qué significa esta? Que este valor significa el valor que calculamos acá. Eso es lo que, no es que tienen que poner el valor de R2, 3, 4, no. Esto, R2, 3, 4, 5, significa el valor que tuvimos acá, que es 2. Entonces, por último, tenemos el valor de la resistencia total, que es 6 ohms. Se puede apreciar que cómo fuimos simplificando paso a paso las resistencias hasta llegar a tener una sola resistencia, que sería la resistencia equivalente o resistencia total. Por último, coloqué, porque en este ejemplo, que este ejemplo está también en el archivo PDF, pide calcular la intensidad total. Este circuito en ese ejemplo nos da la tensión, acá no la tenemos, pero en el PDF está,
que es 108 volts, la resistencia total, que fue lo que nosotros obtuvimos acá, dividiendo estos dos valores, nos da el resultado de 18 amperes. Eso sería la intensidad que circula por todo el circuito. Cualquier duda que tengan me pueden enviar mensajes al correo o a mi teléfono. Todos estos temas que vimos ahora están en el archivo PDF que le envié. Espero que tengan un excelente comienzo de semana y cuenten para cualquier inquietud con mi teléfono o mi correo.